Yo sé de una que hoy va a visitar la tumba de Francisco Franco. Francisco Franco Bahamonde fue militar y dictador español. Nació el 4 de diciembre de 1892 en la calle María del Ferrol, en La Coruña. Segundo hijo de una familia de marinos. Su padre fue Nicolás Franco y su madre María del Pilar Bahamonde. Tuvo 4 hermanos: Nicolás, Ramón, Pilar y Paz. Pasó una infancia poco feliz. El padre abandonó el hogar y fue su madre quien se encargó de su educación. Fue un niño meticuloso, obstinado, astuto y prudente. Su voz aflautada y su apariencia física le valieron el diminutivo de Paquito, con el que se le conoció durante muchos años. En 1907 ingresó en la Academia Militar de Toledo, donde le apodaron Cerillito y donde recibió el grado de segundo teniente de infantería 3 años después. Inició su carrera militar en el Ejército de África, donde cosechó méritos y ascensos por acciones de guerra. La creación de la Legión extranjera le dio la oportunidad de convertirse en comandante a los 30 años y llegar a general a los 33, el más joven de Europa desde Napoleón Bonaparte. En 1923 se casó con Carmen Polo, perteneciente a la alta sociedad asturiana, y regresó a África para mandar la primera bandera del tercio extranjero. Fue director desde 1928 de la Academia General Militar de Zaragoza hasta que en 1931 Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional Republicano, decretó el cierre de dicha institución castrense. Intervino en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias en octubre de 1934. En 1935 asumió la jefatura del Estado Mayor y en 1936 fue destinado a la Comandancia General de Canarias. Desde este puesto intervino en el levantamiento militar contra el gobierno republicano. El golpe fue iniciado el 17 de julio en Marruecos y llegó a Tetuán el 19 de julio para tomar el mando del Ejército de África. El 20 de julio moría en accidente de aviación el general José Sanjurjo, quien debía dirigir el pronunciamiento militar. La Junta de Defensa Nacional, constituida el 24 de julio en Burgos por los militares sublevados, distribuyó el mando del ejército rebelde del norte y del sur entre los generales Emilio Mola y Francisco Franco. El 29 de septiembre de 1936 fue nombrado generalísimo de las fuerzas militares sublevadas y el 1 de octubre jefe del Estado. El fallecimiento en accidente de aviación del general Mola le liberó de un posible competidor. Otro tanto sucedió al ser asesinado en la cárcel de Alicante el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, en noviembre de 1936. En abril de 1937 fue promulgado el decreto de unificación que unía a la Falange con los tradicionalistas y ponía bajo la jefatura del caudillo, título preferido por el general a la Falange Española tradicionalista, y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. En enero de 1938 presidió el primer gobierno de su larga dictadura. Miles de exiliados partieron para América Latina, otros para países europeos y hasta la Unión Soviética. Durante los años 40 continuó existiendo represión, de la que dan fe los cientos de miles de presos, las ejecuciones que continuaron hasta el año 1943 o la guerrilla que duró hasta 1953. Desde que terminó la guerra, el día 1 de abril de 1939 y hasta su muerte, monopolizó un régimen que se confunde con su titular, el franquismo. Comprendió que si la Falange desaparecía, para complacer a los aliados, la coalición de fuerzas que le habían ayudado a ganar la guerra, militares, monárquicos, católicos, carlistas y falangistas, quedaría inclinada a favor de los monárquicos.
España se vio aislada de la comunidad internacional durante más de una década y ello propició una economía basada en un sistema corporativista y autárquico. Sin embargo, la Guerra Fría supuso un balón de oxígeno para Franco. A principios de los 50, casi simultáneamente, Estados Unidos y la Santa Sede firmaron acuerdos de cooperación con su gobierno, dándole la legitimidad internacional que necesitaba. A todo ello siguió la incorporación de España a las Naciones Unidas y el primer Plan de Estabilización Económica, acordado con el Fondo Monetario Internacional. En julio de 1969 se anunció que el príncipe Juan Carlos de Borbón sería el sucesor de Franco en la jefatura del Estado, y un año después se firmó el primer acuerdo con el Mercado Común Europeo, antecedente de la actual Unión Europea. La astucia fue la cualidad que permitió a Francisco Franco mantenerse en el poder tanto tiempo, pues supo mantener un equilibrio entre varias fuerzas políticas dispares entre sí. Franco odiaba a los comunistas, a los masones y a los liberales y defendía la fe católica y los valores del Imperio Español por encima de todo. Se refería a la independencia de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, como el desastre y relacionaba a la izquierda con el mismo demonio. En 1973, por primera vez, cedió la jefatura del gobierno a su mano derecha, el almirante Luis Carrero Blanco. Franco fue al mismo tiempo jefe de Estado, del gobierno y del ejército. Francisco Franco tuvo una hija, María del Carmen Franco Polo, duquesa de Franco, y su yerno fue el médico Cristóbal Martínez Bourdieu, marqués de Villaverde. Francisco Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 en Madrid.